Ahora sí, bienvenidos señores y les cedo la palabra a nuestro moderador. Adelante. Gracias, Prieta, te lo agradezco mucho. Y una vez más, es un gran placer para mí estar con todos ustedes y sobre todo con este distinguido grupo de panelistas. Como acabamos de decir, estamos en el diálogo de alto nivel con autoridades nacionales enfocado en marcos institucionales, potenciadores de la adaptación y mitigación inclusiva al cambio climático. Nuevamente es un gran placer estar aquí con todos ustedes y muy brevemente voy a mencionar solamente a los panelistas. Dwight Sutherland, ministro de Vivienda y Territorio, que nos visita desde Barbados. El señor Aníbal Pérez, viceministro de Agua y Saneamiento de Colombia. Como acabamos de escuchar, la señora ministra no nos puede acompañar por una situación de emergencia de última hora, pero es un gran gusto tener aquí a Aníbal. Anoche estuvimos conversando. No solamente es el viceministro, pero tiene una gran experiencia en este tema. Entonces estoy seguro que va a ser un gran gusto tenerlo. El señor Luciano Scatolini, viceministro de Hábitat de Argentina. Nuria Matarredona de Santos, directora general de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana de España. Es un gran título. Juan Carlos Soria, asesor ministerial de Desarrollo Urbano y Vivienda de Ecuador. Muchas gracias, Juan Carlos. Y el señor Rodolfo Baezo Moura, director del Departamento de Mitigación y Prevención del Riesgo en la Secretaría Nacional de Periferia del Ministerio de Ciudades de Brasil. Otro gran título. ¿Cuál es el formato de este panel? Bueno, como ya ha sido la práctica en estos paneles anteriores, yo voy a presentar preguntas generadoras de discusión. Les vamos a pedir a los panelistas que hagamos un gran esfuerzo para limitarnos a 6 minutos, 7 minutos máximos de intervención. Como ustedes pueden ver, son muchas personas en el panel, de manera que podamos escuchar, y quisiera retarlos para ver si nos ajustamos al tiempo y podemos recibir un par de preguntas del público. Entonces, después de eso, yo voy a presentar algunas conclusiones o tal vez preguntas de seguimiento con base en el intercambio de ideas y cerramos con un tema de conclusiones. Bueno, les acabo de mencionar el título del evento, del panel, perdón, y para iniciar la conversación, quisiera que nos compartieran desde sus perspectivas cómo en sus respectivos países están incorporando criterios de mitigación y adaptación al cambio climático en las políticas de vivienda y desarrollo urbano. Y tenemos dos opciones, cómo podríamos responder esa pregunta. Desde un punto de vista de políticas y normativas que se han estado desarrollando para reducir la vulnerabilidad en los asentamientos informales o mediante políticas o iniciativas gubernamentales que buscan minimizar el impacto de la vivienda. Podría ser construcción, funcionamiento, localización con respecto al cambio climático. Entonces, esa sería la pregunta generadora para iniciar. Si nos comparten cómo en sus respectivos países se están incorporando criterios de vivienda, criterios de mitigación y adaptación al cambio climático en las políticas de vivienda y desarrollo urbano. ¿Tenemos algún voluntario que quiera iniciar? Señor Dwight, ¿sí? Creo que el señor Dwight quiere hablar desde el podio, entonces adelante. Greetings to everyone. First, let me thank the organizers of this event for giving us the opportunity to share with you what is happening in our countries from a policy perspective, regulation, as it relates to climate change and our housing initiatives. It's indeed a privilege being here. And as I listen over the last 2 days to the discussion, it is clear that the issues of climate change and the impact of small island developing states is nothing new to us. But I want to share from an international perspective what we've been doing as a country and what we've been championing. By now, all of you would have heard that name, Prime Minister Mia Mottley, who's the Prime Minister of Barbados. And let me apologize for her, because she
was supposed to be here with you, addressing this issue of the climate crisis and financing. But Barbados is, just like all the countries in Latin America and the Caribbean, we have had our fair share of climate challenges. And back in July 2021, we were struck by Hurricane Elsa and a freak storm. 1 month, the freak storm, the next month, Hurricane Elsa. This destroyed over 1,700 homes, and it has cost us over $64 million to refurbish these homes. And I can say to you that we are on the path of finishing this project within a 2-year period. And I know Mexico, you have a larger project to execute as a result of a hurricane that struck you. I think that was Irma back in 2017. But government looked at our housing stock back in 2022, October, coming out of the pandemic, the COVID-19 pandemic that halted us. And we examined some 72,000 households. We have, on average, back in Barbados, roughly about 85,000 households. And we saw damage to that's 3,800, which represent just over 5.4% that were deemed poor. But I want to go into some of the international initiatives that we have championed, and there are two such. Our aim is to have more equity in terms of finance within Latin America and the Caribbean. And Barbados has championed at COP 2016 in Glasgow. We looked at something called the Bridgetown Initiative. And this is basically looking at gaining some US 3.5 trillion required to address the climate financing yearly without requiring new capital. This $3.5 trillion, it represents a way to address mitigation, adaptation, and loss and damage. And where we are, we recognize that through the Bridgetown Initiative, we need to create a climate mitigation trust that borrows on the international capital market with the backing of some 500 billion of special drawing rights. And you know what special drawing rights are. Special drawing rights were previously available only to the IMF countries. And we recognize they have now been made available to IDB, the World Bank, Caribbean Development Bank, and the Green Climate Fund. This now would allow the multilateral development banks and the international financial institutions to borrow on these funds and to lend to countries in Latin America and the Caribbean at very low interest rates, which then can be invested in projects to address mitigation and adaptation. But this trust that I spoke about earlier under the Bridgetown Initiative, this trust will see us somewhat leveraging up to 5 trillion of private finances, and these loans will be available on the trust balance sheets. So governments will no longer be looking at carrying this huge debt, because once you establish a trust, you know clearly that these projects generate revenue, and once you have persons investing, then we can address some of the adaptation and mitigation issues. And I wish to just draw, based on time, I wish to highlight one other initiative that Barbados has engaged in to address the whole aspect of the climate crisis through adaptation, mitigation, loss, and damage. And this is called the Blue-Green Investment Bank. Barbados has started the process of establishing a Blue-Green Investment Bank. So far, the government of Barbados has identified approximately US 30 million, which the Green Climate Fund has indicated they will match. And in addition, there's also private sector interests from the World Bank, IADB, IMF, CDB. And what we'll do, these funds can be utilized for mitigation and adaptation measures. And with the first area of focus as the housing sector
in our country. Presently, we have a project to build some 10,000 houses within a 5-year period. And we are utilizing renewable energy because that is our thrust, to become 100% renewable energy compliant by 2035. And we are utilizing the funds of the Green Climate Fund, but we have started this project nonetheless without those funds, and we are looking to build 10,000 houses over a 5-year period. And we are utilizing renewable energy on the roof, photovoltaics on the roof, to drive the cost of housing down. How will we do that? In that we will sell the renewable energy generated from the solar photovoltaic to our electrical company. This will allow persons who earn less than 2,500 Barbados dollars, which is on average 1,300 US dollars, to own a home. And we have classified that whole ownership providing energy. That's the name of our project, because with our thrust to sustainable development and to reduce our carbon footprint, that is why we have dubbed it home ownership providing energy. These are just some of the, and I'll pause because I'll come back. These are just two of the international initiatives by our government, the Bridgetown initiatives, where we will generate enough funding through multilateral banking institutions, development banks, to indeed fund our climate crisis with respect to adaptation, mitigation, and loss and damage through special drawing rights, whereby the IDB and the IMF and CAF will lend some of this money to countries at low interest rate. And it is skewed right now. First world countries are indeed borrowing money at 1% and 4%, while us in Latin America and the Caribbean, we are borrowing at 14%. That's not fair. So the Bridgetown initiative that was launched in 2016 is geared towards generating some of that funding at low interest rate to us within the Caribbean and Latin America, so we can address these issues of climate change, what I call a climate crisis. And our Blue-Green Bank, when we have generated these funding, will allow us to invest a 25% investment and shareholdership. And we will have available to the Caribbean and Latin America through our 25% shareholdership, approximately $250 million that we can make available to the Caribbean and Latin America to address adaptation, mitigation, and indeed loss and damage within our countries. So a lot is happening in Barbados with respect to building out the housing stock, addressing informal settlements, because some of this funding indeed will deal with addressing informal settlements. We have presently 217 households. We use the word squatting and you use the word informal settlements. And we are utilizing these funds to remove these 217 persons who are situated on a landfill, on a dump, which is not environmentally friendly either with respect to safety of these individuals. So you have 217 families in an informal settlement, and indeed some of these funds will be channeled there. We have started that project. Thus far, we have moved at least 25 of those persons, and we're hoping that we can garnish the funding between this year and next year to address most of these issues. I'll come back later, but those are just some of the macro initiatives by our government, and indeed they will benefit Latin America and the Caribbean. I thank you. Excelente. Muchísimas gracias, señor ministro. Creo que fue un buen inicio. Lo hicimos casi a tiempo. Entonces ahora la presión está con los otros panelistas para mantenernos en la misma dirección. Nuria, ¿te parece si pasamos contigo? Para pasar la diapositiva. Buenos días. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a la audiencia que nos acompaña hoy física o telemáticamente por su interés en este panel y, por supuesto, agradecer a la organización de este quinto foro de vivienda y hábitat de Latinoamérica y el Caribe en nombre de la delegación española y del mío propio por su invitación, su amable invitación a participar en este foro en el que debo de confesar que hemos aprendido muchísimo y esto lo traslado, como decía, en nombre de la delegación y en el mío propio, y además agradecer
agradecer también el calor que se nos ha brindado estos días y que ha compensado un poco el fresquito, las bajas temperaturas de la ciudad. Bueno, en realidad, como responsable de políticas urbanas y arquitectura del Gobierno de España, quisiera trasladarles así unas ligeras pinceladas acerca de las políticas que se han estado desarrollando en los últimos años, tanto a nivel nacional y en el marco de la Unión Europea, en materia de descarbonización de nuestro entorno construido y también todo lo que tiene que ver con la mitigación del cambio climático en un territorio que, como ustedes bien saben, pues es ciertamente vulnerable a los efectos de este cambio climático, ¿no? Cada vez se suceden más episodios meteorológicos adversos con mayor frecuencia y de mayor potencia y, por supuesto, pues tratándose de una península como la nuestra, cuestiones como la subida del nivel del mar efectivamente pues tienen un efecto muy importante en nuestra gestión habitual. Estas acciones se centran de manera muy concreta en las ciudades. En nuestro estado, más del 80% de la población reside en núcleos urbanos. Y, por tanto, como decía Guterres, ¿no? Al final la batalla frente al cambio climático se ganará o se perderá dependiendo de lo que hagamos en nuestras ciudades. Y ahí sí que me gustaría, de alguna manera, incidir en que mejorar la resiliencia de nuestras ciudades significa mejorar la resiliencia de las personas que las habitamos. Nuestra capacidad de enfrentar esos riesgos será mayor si nuestras ciudades están mucho más preparadas. Creo que es importante que tengamos en cuenta algunas cifras, ¿no? Estas son en el contexto de la Unión Europea. Más del 40% de la energía se consume en edificación, un 36% de los efectos de los gases de efecto invernadero tiene que ver con la arquitectura que construimos, pero datos como que el 50% de los materiales que extraemos de este mundo, que es una mina de materiales, se extraen precisamente para construir nuevas edificaciones. Además, un 75% de los edificios existentes son ineficientes desde el punto de vista energético y me atrevo a decir que prácticamente la mitad de esta cifra no ofrecen condiciones de confort, de bienestar para las personas que los habitan. Teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud da una cifra de que entre el 85 y el 90% de nuestro tiempo lo pasamos en el interior de edificios, es realmente relevante que tengamos en cuenta todos estos datos, porque mejorar la calidad, por ejemplo, de nuestras viviendas significa mejorar la calidad, el bienestar de las personas que los habitan, mejorar su salud física y mental. Y esto, evidentemente, tiene incluso repercusiones económicas a largo plazo. Por eso me gusta traer esta imagen, ¿no?, que habla un poco de cómo cuidamos la arquitectura y cómo la arquitectura, nuestras ciudades son capaces de cuidarnos a nosotros. Bueno, en este sentido, traer simplemente como 3 líneas de trabajo que estamos desarrollando, unas que tienen que ver con políticas de carácter estratégico, otras políticas a nivel legislativo y otras, digamos, que son iniciativas que, de alguna manera, significan esa función ejemplarizante de la Administración. En primer lugar, destacar la Agenda Urbana Española, de la cual ya se ha hablado bastante en este foro. La Agenda Urbana Española es una política de carácter estratégico, no vinculante, no normativa, y esto es algo realmente muy interesante que, sin embargo, ha tenido una acogida tremenda en nuestro Estado. La Agenda Urbana Española no deja de ser una estrategia, un marco, una metodología que lo que ofrece es, de alguna manera, en consonancia con toda la normativa, con todas las agendas a nivel internacional, nos ofrece la manera de poder estructurar todas aquellas políticas que tienen que ver con nuestras ciudades, con nuestros municipios, ofreciendo una visión transversal, dejando bien claros cuáles son los objetivos que queremos perseguir a corto, medio y largo plazo y de qué manera podemos ir estructurando las diferentes acciones para lograr dichos objetivos. La Agenda Urbana Española, que se aprobó en 2019, se estructura, como decía, en 10 objetivos claves, entre los cuales, evidentemente, pues está la mitigación al cambio climático, las cuestiones relativas a la vivienda o temas como, por ejemplo, la cohesión social. Somos muy conscientes de que la sostenibilidad a la que aspiran nuestras ciudades tiene que ver con ese punto en el que convergen la medioambiental, la social y la económica. Y bueno, como decía, esta agenda urbana lo que nos ofrece es como una variedad de ingredientes para que cada uno de los municipios, siguiendo siempre la misma metodología, acaben configurando su receta y creando un plan de acción local que responda única y exclusivamente a esas necesidades específicas que tiene su municipio. Y seguro que han estado escuchando pues, casos emblemáticos que nos han acompañado en este foro, como a nivel regional, la agenda del Principado de Asturias, o a nivel local, la de Sant Boi de Llobregat, o la agenda urbana en Alfaro.
como tenemos poco tiempo, voy a pasar simplemente matizar que, como decía, estas estrategias evidentemente están enmarcadas en las políticas a nivel internacional y especialmente europeos, permiten conseguir los objetivos de desarrollo sostenible, con ese Green New Deal, el Pacto Verde Europeo, que lo impregna absolutamente todo en materia política, y también en consonancia con la nueva Bauhaus europea, que es esta iniciativa que habla de sostenibilidad, de inclusión y también de belleza. Y bueno, en carácter normativo, algunas pinceladas sobre algunas cuestiones legislativas que persiguen también los objetivos de esta mesa. La Ley de Calidad de la Arquitectura, que ha conseguido que la arquitectura sea bien de interés general en nuestro Estado, un poco instando a las diferentes administraciones a que promovamos calidad de los espacios que habitamos, porque eso significa bienestar para las personas de hoy sin comprometer el de generaciones futuras. El Código Técnico de Edificación, que es ese vademecum en el que se nos establecen cuáles son las condiciones que deben de cumplir nuestras edificaciones. Y aquí sí que me gustaría incidir en que cuando el Código Técnico se puso en marcha, una de las grandes aportaciones que se hizo era que era de carácter prestacional. Es decir, se marcan los objetivos y a partir de ahí somos capaces de innovar, de potenciar la transferencia de conocimiento para aportar soluciones que cumplan esos objetivos. Y eso, en un escenario de retos como el de hoy, es realmente relevante. También de esta Dirección General depende de la Ley de Suelo, que en este momento se está actualizando para mejorar la seguridad jurídica, y en nuestro Ministerio también hemos conseguido que en este año se apruebe la primera Ley de Vivienda estatal, la Ley por el Derecho a la Vivienda, que de alguna manera pues persigue que este derecho que se recoge en la Constitución a la vivienda digna pues se pueda asegurar. Y bueno, por ir cerrando y con algún ejemplo, como decía, algunas iniciativas que tienen que ver también con la cuestión de financiación, ¿no? También con el empuje que se debe dar también desde la función ejemplarizante de la Administración. Hablar brevemente, por ejemplo, del programa PIREP, de rehabilitación de edificios públicos. Más de 1.000 millones de euros se han invertido en colaboración con las diferentes entidades locales y con las regiones para mejorar la calidad de los edificios donde prestan los servicios públicos, con lo que esto significa para la ciudadanía. Si somos capaces de rehabilitar los edificios donde damos servicio a la ciudadanía, pues evidentemente mejoramos las condiciones, ¿no? Además, un programa que se estableció en pública concurrencia, primando que las intervenciones no solamente fueran en materia de rehabilitación energética, sino teniendo en cuenta la calidad. Este programa, además, vino financiado con fondos europeos Next Generation, como decíamos, este programa de recuperación tras la COVID. Y bueno, como una imagen vale más que 1000 palabras, también evidentemente otros programas que tienen que ver con el impulso y la mejora de la rehabilitación de nuestro parque residencial, una rehabilitación que tiene que ser energética, pero en realidad lo que tiene que hacer es pensar en el confort de las personas, poner en el centro a las personas y mejorar su calidad de vida, de manera que al final, pues como decía antes, esta inversión en la mejora de la vivienda sea una mejora en la salud física y mental de las personas, en su calidad de vida y en su bienestar. Y bueno, simplemente con esta última diapositiva mostrar que todo esto se puede lograr si se hace de manera transversal, si se hace de manera cómplice, y para eso es fundamental que exista una interlocución fluida entre las diferentes administraciones, entre los diferentes niveles de administración y, por supuesto, de la mano de la ciudadanía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nuria, te lo agradezco mucho y el desafío continúa, lo hiciste en muy buen tiempo. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar con los señores viceministros. Vamos a dar primero la palabra a Aníbal y después a Luciano para que nos compartan un poco sobre la experiencia de Colombia y Argentina. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Muy importante, yo quisiera dividir como el enfoque en tres ejes estratégicos que corresponden a los 3 ejes estratégicos del Ministerio de Vivienda en Colombia. Y son el ordenamiento territorial, el agua y el saneamiento básico y todo lo que tiene que ver obviamente con vivienda. Entonces, en términos, digamos, de resiliencia climática, de mitigación y adaptación al cambio climático, en los 3 ejes el Ministerio viene adelantando en un nivel los temas de política y en otro nivel los temas de programas, que es cómo ejecutamos esta política pública. En lo que tiene que ver con ordenamiento, una cifra muy clave en Colombia: el 84% de la población está asentada en alto riesgo. Entonces, obviamente tiene que ver con la configuración, nuestras 3 cordilleras, nuestras cuencas. El 84% de los colombianos se asienta en lugares donde la pendiente es alta o donde los ríos inundan. Esto es particularmente importante porque esto lo hace uno de los países más vulnerables al cambio climático en Latinoamérica. ¿Sí? Esto hace que, por ejemplo,
en la última fenómeno de la niña, que aquí nos afecta a la niña y el niño intercaladamente, ya se acabó la niña y ya comenzamos el niño. Entonces, en la última niña, 115.000 viviendas se vieron afectadas. 890 municipios tuvieron problemas con sus fuentes de agua. Ahora estamos enfrentando el niño y ya prevemos que alrededor de 230 municipios se podrían ver afectados por abastecimiento de agua. Entonces, obviamente, estas cifras nos imponen un reto muy grande en términos de cómo nos adaptamos y cómo mitigamos estos efectos del cambio climático. En lo que tiene que ver con ordenamiento, el eje fundamental del Plan Nacional de Desarrollo se llama ordenamiento alrededor del agua. Obviamente, en un país como este, donde el agua, como les relataba, es el eje, parecería fácil pensarlo, pero nuestros planes de ordenamiento territorial, que son, digamos, la forma como ordenamos el territorio a nivel municipal, el 80% de estos están desactualizados y más del 90% no incorporan criterios de riesgo y de adaptación climática. Entonces, ahí venimos trabajando con este eje del plan de desarrollo en cambiar la perspectiva. Estamos ordenando el territorio alrededor del agua. El agua, los ríos dejaron de ser el patio trasero y ahora son el eje fundamental de nuestros programas de ordenamiento. El agua, la biodiversidad y obviamente las personas son el centro del ordenamiento. ¿Esto cómo se ejecuta en términos de un programa? El Ministerio tiene un gran programa de acompañamiento, de asistencia técnica a todos los municipios del país que nos está permitiendo incorporar estas variables. ¿Cómo incorporo en el ordenamiento? El riesgo climático. Luego viene un segundo eje que es el agua y saneamiento básico, que es mi cartera, entonces es lo más fácil para hablar. Voy a tratar de no extenderme. Aquí estamos hablando de cómo incorporamos variables de resiliencia climática en los acueductos. Y esto se logra pensando que el sistema de acueducto, el sistema de alcantarillado, no comienza y termina en la bocatoma y en el vertimiento. Estamos repensando el sistema de acueducto y arranca donde cae la primera gota de agua que alimenta mi acueducto. Entonces, en esos términos, estamos hablando de acueductos más resilientes, estamos hablando de el diseño de nuestros sistemas de bocatomas asociados a la cuenca, pensando en fenómenos de variabilidad climática como la Niña, que es básicamente temporadas de mucha lluvia, pero también en que todas las tendencias nos están diciendo que los niveles de los ríos van a seguir descendiendo de manera sistemática. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que migrar? Hacia sistemas de acueducto redundantes. Sin acueductos no tenemos hábitat, sin acueductos las viviendas se quedan sin sentido. La gente se termina yendo porque no hay, obviamente, una garantía del servicio de agua potable. En términos de saneamiento, estamos haciendo lo mismo. Estamos trabajando un gran programa de descontaminación de los ríos basada en tratamiento de aguas residuales, no pensando el vertimiento, sino nuevamente pensando en que al final muchas ciudades vierten, muchos municipios, muchas poblaciones vierten el agua al mismo río. Entonces, descontaminando Bogotá, descontaminando las ciudades, no necesariamente tenemos un impacto en la descontaminación de los ríos. Estamos repensando esto. Venimos trabajando en un programa de toda la cuenca Magdalena-Cauca, que es la cuenca más importante del país, de cómo trabajamos en términos de tratamiento de aguas residuales. Y ahí también en saneamiento también quiero hacer énfasis en las transformaciones energéticas que venimos haciendo de nuestros sistemas. Muchos de los sistemas del país, irónicamente, están basados en aguas subterráneas, que requieren muchas horas de bombeo al día. Y esto es mucha energía que se gasta al día. Estamos migrando estos sistemas de generación energética, estos sistemas de abastecimiento de agua, a sistemas de energía no convencionales. Estamos trabajando en un programa de transformar nuestros sistemas de bombeo, todos a sistemas solares. Colombia es privilegiado, no todo nos podía tocar malo, no solamente vulnerables, es muy privilegiado porque gran parte del país tiene más de 6, 7 horas al día de sol, entonces podemos
basar nuestros sistemas de bombeos casi que exclusivamente en energías renovables como la solar, que es, digamos, nuestro programa de transformación. Y ahí eso nos ayuda, obviamente, a mitigar las emisiones, pero esto tiene que ser un gran programa nacional, estamos trabajando en esto. Obviamente, en regiones como La Guajira es mucho más fácil porque tenemos garantía de horas de sol 8 horas y media todos los días. Entonces, en La Guajira es nuestro gran programa donde todos los sistemas de abastecimiento los estamos migrando a, obviamente, funcionamiento solar. Y luego viene, de último y no menos importante, en saneamiento, todo el tema de rellenos sanitarios. Nuevamente, los sistemas, las ciudades que mencionabas, dependen de hacer resiliente, obviamente, las viviendas, hacer resilientes los sistemas de acueducto, pero ¿qué hacemos con la gran cantidad de residuos que estamos generando? Entonces, nuestro gobierno lanzó lo que se llama el programa Basura Cero. Les quiero contar un par de cifras. En Colombia, todavía alrededor de 100 municipios depositan sus residuos sólidos en botaderos a cielo abierto, lo que implica en términos de emisiones, lo que implica en términos de enfermedades. Estamos trabajando en un gran programa de cierre de botaderos a cielo abierto. Obviamente, esto está muy localizado en las regiones más vulnerables, el Chocó, la Amazonía, la costa atlántica, donde hay esa gran brecha todavía en términos de relleno. Pero no solamente botaderos, también estamos trabajando en cómo hacemos más aprovechamiento, reciclaje, pasando del 15%, que solamente es lo que reciclamos. En Colombia solamente reciclamos el 15%. La meta que tenemos en el cuatrenio es de 25%, obviamente queremos superar esto. Y finalmente, la reducción de gases de efecto invernadero de nuestros rellenos, que obviamente están asociados a optimización de los rellenos. Y dejé de último vivienda, porque soy el viceministro de Agua, pero obviamente en vivienda tenemos un gran programa de mejoramiento de vivienda. Digamos que es la gran apuesta del gobierno, un gran programa, hacer 100.000 mejoramientos anuales, 400.000 en el cuatrenio. Esto incorpora mejoramiento bioclimático, incorpora una innovación que es mejoramiento energético. O sea, en el gran programa, la gran línea de trabajo del presidente de las comunidades energéticas, estos mejoramientos implican llevar sistemas de paneles solares a las viviendas, que en Colombia es una innovación, no lo tenemos, y obviamente sistemas sostenibles de agua potable. En este gran programa de mejoramiento vamos a invertir gran parte del presupuesto del Ministerio de Vivienda. Luce poco, que tenemos 4 millones de hogares con déficit cualitativo, 400.000 es el 10% de esto, pero es una gran apuesta que nunca se había, les quiero decir, en Colombia se hacían 2.500 mejoramientos al año. Vamos a pasar de 2.500 a 100.000, ya arrancamos, estamos trabajando en un programa con organizaciones populares, obviamente con constructores, pero una gran apuesta con estas organizaciones de base y estas organizaciones comunitarias. No quiero terminar sin hablar de la Ley de Acción Climática, que es una ley multisectorial. En el 2021 firmamos la Ley de Acción Climática en Colombia, que lo que busca es, como país, reducir a un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso es multisectorial, la apuesta del sector vivienda, ciudad y territorio, digamos que va muy bien, porque obviamente se concentra en temas de botaderos a cielo abierto y en temas de sostenibilidad en la construcción de las viviendas. En eso venimos trabajando bastante bien, pero no quería dejar de mencionar eso y con eso cierro un poco digamos, las estrategias y programas que tenemos desde el gobierno en cuanto a resiliencia climática. Excelente, muchas gracias. Luciano. Bueno, buen día. Agradecer a la organización del evento, bueno, en particular Hábitat para la Comunidad, para la Humanidad y la sección de Argentina en particular, que viene trabajando muchísimo en estos temas. Llegamos a este tipo de foros con distintas formaciones, trayectos personales, institucionales, expectativas,
y también propuestas, ¿no? Pero creo que sí llegamos con una mirada común, que es que estamos habitando un mundo profundamente desigual, inequitativo, que nos lleva a plantearnos esta cuestión del cambio climático en una visión más amplia, más profunda, que tiene que ver también con la vulneración de derechos, un mundo que permanentemente muestra cómo se vulneran derechos que no solamente tienen que ver con la vivienda, el hábitat, el derecho a un medio ambiente sano, sustentable, sino también derechos básicos como la educación, el trabajo. Y en ese contexto hemos vivido una pandemia que en algún sentido creíamos que podía terminar en mejores sociedades, pero muy lejos de eso. Esta pandemia ha demostrado que su salida, la pospandemia, nos ha llevado a muchos mayores niveles de inequidad, de falta de derechos para la gran mayoría de nuestra sociedad, de nuestros pueblos. Hay datos que son alarmantes y quería compartir con ustedes. En los últimos 2 años, esta inequidad tuvo que ver con que solamente los 200 personas más millonarias del mundo incrementaron su riqueza como en los anteriores 23 años, que tenemos hoy en el mundo 263 millones de nuevos pobres solo producto del año 2022 por el alza de los precios de los alimentos y de la energía, pero que a su vez, en paralelo, nacía un multimillonario o teníamos un multimillonario nuevo cada 30 horas, que la riqueza que acumulan los 2.668 personas más millonarias del mundo representan el 13,7% del PBI mundial, cuando hace 20 años esa riqueza representaba el 4,4% del PBI mundial. También decirles que tenemos en las 10 personas más ricas del planeta la misma riqueza que la que concentra el 40% de la población más pobre. Todas esas cifras tienen mucho que ver con las políticas que después podemos llegar a desplegar hacia nuestros países y cómo enfrentamos el cambio climático. Hay propuestas políticas, ideológicas que han nacido también en este último tiempo, que tienen que ver con ideas neofascistas, posfascistas, que plantean territorios descartables, territorios que deberían ser de alguna manera no utilizables y que nos recuerdan o nos refieren también a épocas oscuras de nuestra humanidad que planteaban ideas que tenían que ver con población mundial excedente. Nosotros de la Argentina claramente no pensamos ni creemos que estas sean las ideas que pueden desarrollar un mundo más equitativo, más justo, más igualitario, sino que creemos en el valor sagrado de la vida, creemos en la idea del cuidado de la casa común que nos plantea y nos propone nuestro Papa Francisco y que hacen que llevemos adelante proyectos, programas, en donde el Estado recupera un rol protagónico, un rol en el cual los recursos públicos son volcados hacia políticas inclusivas, en donde entendemos que el mercado no resuelve integralmente las necesidades que tienen nuestras poblaciones más desfavorecidas. Tampoco creemos en la idea de las teorías económicas del derrame, que también tenían que ver con esto de un mundo desigual en el cual a partir de la acumulación en la punta de la pirámide se iban a generar luego por derrame riqueza en los sectores más desfavorecidos. La única manera de transformar esta realidad es a partir de decisiones políticas, decisiones que tienen que ver con programas concretos. Nosotros llevamos adelante en ese sentido. Ayer Santiago Maggiotti, nuestro ministro, contaba y refería en términos generales toda la cantidad y gama de propuestas que llevamos adelante, en donde la principal decisión que tomó nuestro presidente fue que hemos incrementado el Producto Bruto Nacional de una manera exponencial en las políticas de obra pública en la Argentina, tanto dentro del Ministerio de Obra Pública como en nuestro Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Esto ha permitido que podamos llevar adelante no solo políticas de viviendas sectoriales, como ayer contaba Santiago, sino también
poder tener una mirada a largo plazo integral. Acá estoy pasando muy rápidamente dos de los programas que nosotros entendemos que tienen que ver con esa mirada de la integralidad y la acción del Estado para equiparar las desigualdades. Uno es el Plan Nacional de Suelo Urbano, que es la primera oferta que hace el Estado Nacional Argentino en su historia para tener una política explícita que pueda abordar integralmente las inequidades que se generan en el uso del suelo en la Argentina a partir no solo de contar con recursos públicos para generación de suelo, sino también con instrumentos de gestión que hemos puesto a través del Programa de Ordenamiento y Planificación Territorial, en donde una de las principales acciones e instrumentos que lleva adelante el programa es la captación de plusvalías urbanas. Estamos convencidos que sin redistribución de la renta urbana, sin que los gobiernos locales tengan las capacidades para poder redistribuir el esfuerzo del conjunto en beneficio de los intereses colectivos, este estado de situación del que mencionaba en la introducción no va a poder ser modificado. Por último, comentar que también hemos podido relanzar un programa que ha sido señero para la historia de nuestras políticas públicas de vivienda, como el programa Procrear, que incorpora una variedad de gama de acciones, entre ellas muchas que tienen que ver con el cambio climático, a partir de poder garantizar viviendas de calidad arquitectónica, la escuchaba recién a Nuria, esa calidad arquitectónica que garantiza niveles y estándares bioclimáticos, que garantiza el uso eficiente de los recursos naturales, que garantiza la idea de ciudades compactas que aprovechen las infraestructuras que ya tienen las ciudades construidas y también la localización en términos de la proximidad. Ayer también lo planteaba Elkin en su presentación cuando refería a las ideas de Carlos Moreno de la ciudad de los 15 minutos y esta idea de un derecho a la ciudad basado en la proximidad de las actividades que realizamos, en donde sin duda el vehículo, el automóvil como fue concebido genera tantos perjuicios para nuestro medio ambiente. En ese sentido, el programa Procrear tiene una gran participación, y ahí están viendo algunas imágenes de conjuntos habitacionales que llevamos adelante con fondos públicos nacionales en distintos lugares de la Argentina, que garantizan calidad constructiva, localización y accesibilidad de las familias que con el esfuerzo de su trabajo pueden adquirir una vivienda que financia el Estado argentino. Así que bueno, esa es un poco la idea de la presentación, contarles que estamos totalmente convencidos que tenemos que trabajar en conjunto los distintos países a partir de las experiencias que vamos llevando adelante, pero que no podemos mirar fragmentadamente la realidad en términos de políticas públicas vinculadas al hábitat, a la vivienda y al cambio climático, sino trabajamos fuertemente por desterrar del mundo la desigualdad, que es el principal flagelo que tiene hoy nuestra humanidad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciano. Y ahora, de último, pero no menos importante, los dos últimos panelistas, vamos a escuchar a Rodolfo y después a Juan Carlos. Bom dia a todos e todas. Vou falar em português nessa mesa. Primeiro, tenho que dizer que o Brasil está de volta a mesas internacionais de debate. Debates importantes e que hoje a emergência climática é pauta do governo federal, pauta importante do governo federal, em diversos ministérios, diversas secretarias, e se tornou um tema transversal. Importante para o nosso desenvolvimento, mas um desenvolvimento inclusivo e principalmente de enfrentamento de desigualdade social.
é uma grande meta para todos nós. É evidente que para todos aqui que estão nessa sala que a mudança do clima é algo perceptível, que não é mais algo do futuro, que é algo que a gente está vivenciando no nosso presente. Ter um governo hoje no Brasil que acredita na ciência parece pouco. Ter um governo hoje que se baseia em evidências científicas parece uma ação pequena, mas ela é muito importante depois de um momento grande de negacionismo e obscurantismo do nosso país. Os temas da mitigação e adaptação climática fazem parte de muitos ministérios, diversas agendas. Destaco aqui o Ministério do Meio Ambiente, que hoje está organizando uma política nacional de adaptação. Destaco o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e destaco o ministério que faço parte, que é o Ministério das Cidades. O tema das cidades, que tinha sido colocado de escanteio, ao lado, hoje volta a ter caráter de ministério. Tratar de habitação, de saneamento, de mobilidade, desenvolvimento urbano e de algo que não estava presente no Ministério no passado, das periferias. Eu faço parte da Secretaria Nacional de Periferias. Queria dizer que essas secretarias, não só elas, mas como tantos ministérios, têm um recado muito importante do governo Lula, que é colocar o pobre no orçamento, de verdade. Faço parte, como disse, da Secretaria Nacional de Periferias, que está sendo liderada por um militante do movimento por reforma urbana, luta por habitação e periférico, que vem da periferia, liderado por Guilherme Simões. Alguém que tem dito que a periferia não é só carência, a periferia é potência também. Essa potência que a gente tem discutido, que é a potência que pode levar a uma resiliência climática comunitária. Nossa secretaria tem 2 pontos fundamentais de ação. Um é a urbanização de assentamentos precários, a regularização fundiária, e outra a redução de risco atrelada a movimentos de massa, a deslizamentos. A gente está hoje voltando a discutir orçamentos que há mais de 10 anos não se tinham discutido, não se estavam discutindo em âmbito nacional. Estamos hoje debatendo um programa chamado Periferia Viva, que tem a intenção de colocar recurso de diversos ministérios, de diversas secretarias, nos mesmos territórios periféricos, nos que estão sendo chamados aqui de assentamentos informais. Hoje é fundamental buscar nesses territórios formas de intervir respeitando a realidade local, como essa comunidade ou essas comunidades se colocaram nesse local, respeitando o que eles têm para construir em conjunto. Novamente, fazer políticas participativas de forma ativa, ativa de verdade, e colocar as demandas da população junto dos projetos. A gente tem uma luta muito grande para evitar remoções necessárias, melhorar a condição de vida dessas pessoas, melhorar a segurança local. Isso significa exatamente tratar o conjunto de áreas de risco e nossas intervenções de forma a entender a realidade imposta pela mudança climática. Por fim, falando diretamente do departamento que eu estou à frente, que trata de obras de contenção de encosta, algo que já tem um tempo, que tem um programa que investe em contenção de encostas para reduzir deslizamentos, mas que não tinha dinheiro nos últimos anos, que volta a ter dinheiro nesse momento para atuar nos principais locais onde a população está exposta a esses riscos, que no Brasil se concentram nas periferias, por isso esse tema está dentro de uma Secretaria Nacional de Periferias. Eu tenho dito que as obras não têm que ser para as encostas, as obras têm que ser para as pessoas que estão lá. Tenho dito também que as obras são muito importantes, que evitam mortes, mas elas também têm que trazer vida para esses lugares. Tenho discutido na Secretaria uma nova ação orçamentária, uma nova linha de financiamento, que as encostas são importantes para a gente, mas hoje, num outro paradigma,
a gente tem que discutir ações de enfrentamento à mudança climática. E uma delas é uma linha de financiamento que está sendo criada para implementar soluções baseadas na natureza para as periferias urbanas do Brasil. Vocês veem aqui uma representação da Alemanha, de uma medida, de uma solução baseada na natureza, e aqui o Complexo do Alemão, que é um conjunto de favelas no Brasil. As soluções que estão sendo construídas em outros países são muito importantes. Mas nós não podemos ter soluções alemãs para o Complexo do Alemão. A gente tem que ter soluções que respeitem a localidade, respeitem o que nós podemos criar e respeitem esses territórios. Eu queria terminar dizendo que a gente tem feito um esforço muito grande e entende perfeitamente que as mudanças climáticas vão atingir e já estão atingindo os mais pobres, os vulnerabilizados e os que estão nas periferias do nosso país, do Brasil. Espero que num próximo fórum eu possa trazer para vocês os resultados das políticas que eu estou dizendo aqui. E queria fechar, não trouxe cifras e números como todos aqui, mas o Brasil tem um déficit habitacional de milhões de habitações, tem mais de 8 milhões de pessoas vivendo em áreas de risco muito alto, de deslizamento e inundação, e que no próximo mês, o presidente Lula, ou em breve, vai anunciar um plano de investimento robusto, com bilhões de dólares, bilhões de reais, para infraestruturas, e para infraestruturas, como eu falei, colocando o pobre no orçamento. Obrigado. Excelente, muchas gracias Rodolfo. Juan Carlos, todos han hecho un gran esfuerzo con el tiempo y lo estamos haciendo muy bien, yo creo. Vamos muy bien y yo creo que vamos a tener chance de tener interacción con el público. Entonces, Juan Carlos Soria de Ecuador, te escuchamos. Listo, buenos días con todos. Bueno, vamos al grano. Ayer mencionábamos que el Ministerio tiene una nueva visión, que es justamente el trabajo integral que se hace con territorio. Se desprende la política urbana nacional de este trabajo que está amparado por la Constitución. Nuestra vivienda es un derecho en el país. Además, la consecución de la Agenda Sostenible desde el 2016, justamente en la reunión de hábitat que pasó allá en Quito, y actualmente la LOVIS, que es la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, la cual nos ampara también. Hemos detectado nosotros a través del estudio de las problemáticas que existen en el país, cosas que han sido muy similares y que hemos venido oyendo en estos días muy similares. Precariedad en la vivienda es una de esas, la falta de contexto adecuado para las construcciones de vivienda social, la falta de servicios, que es muy importante y oímos también ahora de parte de Colombia, y un problema que es muy general, el crecimiento de las ciudades, las periferias, que son problemáticas en toda la región. Y uno muy importante que es este enlace de los gobiernos centrales con los gobiernos locales, esta interdisciplinariedad que es necesaria para el trabajo en este sector. Detectamos también que nuestro déficit cualitativo supera de 3:1 al cuantitativo y están enfocados los esfuerzos del Ministerio para paliar justamente este déficit. Y no olvidemos, Nuria mencionaba, el 38% de gases de efecto invernadero están producidas en el sector de la construcción. Vamos a ir para mostrar a las políticas un ejemplo específico de proyectos que estamos realizando en el Ministerio. Ustedes ven, el Ecuador es un país que le atraviesa la cordillera de los Andes y esto genera distintas zonas climáticas muy variadas. Tenemos desde climas cálidos hasta fríos extremos. Y ponemos un ejemplo de las viviendas de interés social que anteriormente estaban siendo ubicadas en el país. Vivienda, una única tipología en estas múltiples regiones de piso climático. Entonces ustedes ya pueden imaginar los problemas que acarreábamos haciendo esto. Un ejemplo específico, esta vivienda del costado derecho que ustedes ven ahí, es la vivienda anterior que ocupaba la gente antes de que sea dotada de esta vivienda social, y resulta que las personas, pese a que tenían una cocina dentro de la vivienda,
Ellos en los extremos fríos que hacían en esta parte del país, que es una parte alta, ocupaban su cocina anterior para buscar calentarse en estos días extremos. Entonces, señales de que la implementación de la vivienda social en el país estaba siendo mal concebida. ¿Qué hicimos? Las estrategias fueron las siguientes. Aquí vamos a mostrar 4 estrategias específicas. Primero, diversificar las viviendas. El Ecuador tiene un programa de 100% de subsidio en 2 segmentos de vivienda social. Un segmento que es unas viviendas unifamiliares en terreno propio del beneficiario y otro que es un conjunto multifamiliares en terreno urbanizado por el Estado. Lo que hicimos es segmentar para que las distintas tipologías se adapten a los pisos climáticos para dar mejor respuesta, no solo en confort térmico, sino también en eficiencia energética. Y de aquí se desprenden múltiples soluciones que hemos implementado, que vamos a ir también, si es que hay un poquito de tiempo, dándoles a conocer. Las otras 3 estrategias pasan por ubicar materiales propios de la región. Sabemos que utilización de materiales se han dado en el país y que estos materiales, de hacer una materia prima aledaña, puede reducir la carga de carbono incorporado bastantísimo. Podemos bajar y de mejor forma responder a la eficiencia energética, que justamente es el punto 3, que para tener una vivienda sostenible, sin lugar a dudas, la eficiencia energética es el factor preponderante. Esto ligado al tema de regulación. Por mencionar un ejemplo, en la norma ecuatoriana de la construcción tenemos un capítulo que está dedicado a la eficiencia energética y otro a la estructura de caña guadúa. Como menciono aquí también en este ejemplo, es importante señalar que para esto hace falta voluntad política, definitivamente. Es un factor también que hemos venido constantemente oyendo en estos paneles. En la foto que ustedes ven a la izquierda, en la parte de arriba, está el presidente de la República, junto con la ministra Aguilera, poniendo la primera caña de una tipología hecha en estructura de caña guadúa. Sabemos que este material, al encontrarse en distintas zonas del país fácilmente, da una respuesta excelente en cuanto a estructuración, primero, y después mencionar esto que les decía anteriormente, tiene una carga de carbono muy baja al ser un material y materia prima de fácil ubicación. Y menciono también aquí que esta voluntad política está ligada al costo político. Ha sido muy criticada en algunos sectores porque justamente la caña es un material que por lo general se ha ocupado en edificaciones precarias, pero a saber que la caña responde bien a estos condicionantes, esta voluntad política lleva a que se implemente este programa y ahora tengamos algunos ejemplos y buenos ejemplos de ubicación. Y menciono finalmente, porque el tiempo se nos acaba, un proyecto que estamos trabajando también, que es un reciclaje de edificios. Sabemos que en Europa, por lo general, este tipo de uso de edificaciones para vivienda social es muy común, acá no. Estamos justamente en un edificio del Midubi que se ubica en una ciudad central del Ecuador, recuperando el edificio para implementar un programa que llamamos arrendamiento social. Entonces, también importante y posterior, si tenemos igual un poquito más de tiempo, podemos mencionar esto. Me quedo ahí por el tiempo. Gracias, Ernesto. Por favor, yo creo que todos se merecen un nuevo aplauso para todos los panelistas. Les agradezco mucho porque hicieron un gran esfuerzo con el tiempo. Muchísimas gracias. Y eso nos permite tener algunas preguntas. Nuria, la primera es para usted. Y dice, existe un sinnúmero de experiencias ciudadanas de mejoramiento y revitalización de manzanas y plazas en España. ¿Cómo se relacionan estas con el gobierno?
Digamos que las competencias a nivel urbanístico no corresponden directamente al Gobierno nacional, sino que están derivadas a los gobiernos regionales y a su vez a las entidades municipales, pero habitualmente en este tipo de actuaciones siempre existe una estrecha relación y una cooperación entre las diferentes administraciones. Muchas de esas actuaciones de las que hablan tienen que ver con procesos de regeneración urbana, con procesos que implican la mejora de la movilidad sostenible, con ese concepto de la ciudad de 15 minutos que se mencionaba anteriormente, y esto en grandes ocasiones está vinculado con la implementación de planes de acción de agenda urbana española, es decir, que al final todo queda intrínsecamente relacionado y estas acciones no dejan de ser un pasito más en la consecución de los objetivos que se plantean en esos planes de implementación de la agenda urbana. Muchas gracias, Nuria. Para Aníbal, tenemos otra pregunta para el representante de Colombia. ¿Cómo involucrar a las comunidades en el mejoramiento integral de barrios, incorporando saberes populares en la mitigación de los impactos del cambio climático? Sí, muchas gracias. Creo que es una pregunta difícil. Venimos trabajando intensamente a través de nuestros equipos, hemos fortalecido nuestros equipos en territorio para poder articular mejor la incorporación de estos saberes ancestrales que reconocemos ampliamente, que en muchas regiones hemos encontrado ya iniciativas incorporadas y que hemos tratado de replicar. ¿Qué hemos hecho y qué estamos haciendo? Fortaleciendo esa articulación, ese trabajo de la mano de las comunidades y no como tradicionalmente se hace, que vienen los modelos impuestos. Yo soy de provincia, entonces siempre hablamos, los modelos vienen desde un escritorio del viceministro en Bogotá. ¿Qué estamos hablando? Estamos trabajando con las comunidades, tenemos unos equipos de base trabajando. La ministra viene haciendo un trabajo increíble, reuniéndose con todas las organizaciones populares para poder incorporar desde el diseño de la política, desde el diseño de los programas, la incorporación de estos saberes ancestrales. Tenemos varios ejemplos en el país. La ministra, de hecho, va mañana a Sincelejo a reunirse con organizaciones populares. La semana pasada estuvo en Santander. Estamos trabajando eso desde el diseño. Es un poco lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Aníbal. Les voy a pedir disculpas al resto de panelistas, pero hay otra pregunta para España que me parece que es muy pertinente. Es de conocimiento de todos que los países del norte, o los países del norte global, han sido los actores más negativos al medio ambiente, quienes han emitido más gases de carbono. ¿Cuál es la incidencia o ayuda de ustedes como países para los países del sur global? Es una pregunta complicada, pero yo creo que en Por eso realidad… te la quería hacer. A ver, yo en ese sentido, en el caso de España en particular, siempre ha existido una clara vocación de cooperación, ¿no?, con otros estados, especialmente en Latinoamérica. Y en materia de descarbonización, en concreto, yo creo que los deberes que la Unión Europea se ha impuesto son muy, muy altos. Los estándares que tenemos por delante son retos cuya consecución implica importantes sacrificios, importantes cambios, y a mí también me gusta entender que importantes ventanas de oportunidad, porque se habla mucho, ¿no?, de que esa desaceleración siempre como con esa visión negativa, pero ¿por qué no también entenderla como una nueva ventana de oportunidad en la que se pueden generar nuevas economías verdes, nuevas oportunidades de trabajo, nuevos incluso perfiles laborales que igual en este momento no nos imaginamos todavía y que nos van a permitir contribuir a esa descarbonización y a la neutralidad climática? Entonces yo creo que los deberes que tenemos, esa neutralidad en 2050 en carbono, ya implican, ¿no?, de alguna manera el tratar de ponernos a la altura, y para ello es necesario seguir invirtiendo en innovación, en investigación y en transferencia de conocimiento para que cada proceso que comencemos pues implique una reducción no solamente de nuestra huella de carbono, sino que en materia también de ciudad y de entorno construido, yo creo que también es importante hablar de una reducción de huella hídrica, que además en el caso de nuestro estado es realmente importante, y una mejora del ciclo de vida de los productos que se vienen utilizando. Se hablaba, por ejemplo, de esos materiales kilómetro cero, materiales basados en la naturaleza, y yo creo que potenciar todo aquello que tiene que ver con la utilización de todos estos conceptos, ¿no?, de renaturalización, etcétera, pues nos va a ayudar a contribuir
a lograr esos objetivos que, como decía antes, no dejan de ser altamente exigentes. Y todo esto creo que es importante volverlo a señalar poniendo en el centro a las personas, ¿no? Lograr esa descarbonización, mejorando el bienestar de las personas hoy, sin comprometer el de generaciones futuras, logrando ciudades que sean amables, logrando ciudades que sean seguras, que sean inclusivas y que sean sostenibles, como decía antes, en términos medioambientales, sociales y económicos. Muchas gracias, Nuria. Esta pregunta es para el señor Dwight. Voy a tratar de hacerla bien despacio para la traducción. ¿Cómo pueden los gobiernos de la región acceder a los recursos internacionales blandos y verdes que ayuden a escalar las soluciones de vivienda accesible y resiliente? Okay, thank you. Earlier you heard me speak about the Blue-Green Investment Bank. And I think this is one of the avenues through which Caribbean and Latin America countries can have access to this funding. We have invested some $30 million, and the Green Climate Fund will back this. In addition, we had some other CDB, multilateral development banks who are interested in investing in this fund. This is basically capital that will not be a part of a government loan, but an investment. So you can access this capital and become part of, I would say, an investor in the Blue-Green Investment Bank. This is being supported by the Green Climate Fund. And like I said earlier, when we achieve our 25% shareholdership as a country, Barbados, we will have available to us US $250 million. Caribbean countries and Latin America countries can be part of this Blue-Green Investment Bank. This money will be used to address the climate crisis that we have. And I said earlier, Barbados has a housing project where we're building 10,000 houses over the next 5 years. We have started thus far, 1 year has passed. And monies from the investment in this Blue-Green Investment Bank will be channeled there. And it is a bank that is being championed and created in Barbados, not only for Barbados, but for the region and Latin America, the Caribbean region and Latin America. And it has the interests of IDB, it has the interests of CAF, it has the interests of CDB, Caribbean Development Bank, and it has the interests of the IMF as well. Muchas gracias. Rodolfo, entró una pregunta para Brasil. Esta pregunta se refiere a un proyecto que fue implementado en el pasado en el estado de Paraná. Y dice, en el pasado, Brasil tuvo un programa denominado Agua Boa, que básicamente apuntaba a medidas de mejoría medioambiental, cambio climático y consecuentemente mejoras en la calidad de vida, trabajando en la cultura y educación de las familias y que fue muy exitoso. ¿Lo piensan restablecer? Bom, esse programa diretamente eu não conheço, não faz parte da nossa alçada, ele deve estar dentro de um estado específico, mas eu queria dizer que programas como esses estão sendo retomados pelo governo federal. Acho que programas como esses, que envolvem o respeito da localidade, respeito do território, respeito às pessoas, que envolvam realmente as pessoas na tomada de decisão, não só como pontos passivos da política pública, todos eles estão sendo retomados. Muitos deles estão sendo retomados. Eu diria que tem sido um desafio para o governo federal reconstruir um país. Um desafio imenso. E parte dessa reconstrução passa por entender quais foram os programas que se passaram, aqueles que foram destruídos e que têm que ser reconstruídos, e os novos que estão sendo criados, como esses que eu mostrei aqui. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que ahora sí ya estamos llegando al cierre de esta conversación.
Quisiera rescatar algunos de los puntos que fueron mencionados por los panelistas. Yo creo que todos, sin excepción, hablaron de la desigualdad y la inequidad. Yo creo que Luciano fue muy enfático en eso. Pero todos hicieron referencia a esa gran desigualdad e inequidad que existe en nuestros países. Y, interesantemente, de parte de Barbados escuchamos cómo podemos hablar de mecanismos para mejorar esa equidad en términos de financiamiento. El Climate Mitigation Trust y el Blue Green Investment Bank, que ya el señor Dwight se refirió. Y también escuchamos sobre, me han gustado, yo creo que todas las intervenciones que hemos tenido de parte de los representantes del gobierno de Colombia, esa estructuración que ellos tienen a nivel de políticas, de programas y de implementación, llevar las políticas a la práctica, y la importancia del ordenamiento alrededor del agua. En otros de las plenarias anteriores, de los días anteriores, escuchamos también sobre la importancia de eso, del rol que tiene que tomar en cuenta el factor del agua en nuestros ordenamientos territoriales. No es solo carencia, sino también una potencia. Rodolfo, refiriéndose de los asentamientos informales, yo creo que ha sido un tema recurrente en la necesidad de reconocer esos asentamientos, reconocer los recursos que ellos tienen, los activos que ellos tienen y trabajar de manera conjunta con esas comunidades para encontrar soluciones a esa problemática. Nuria, yo creo que mencionando o parafraseando al secretario de Naciones Unidas, yo creo que es muy relevante para nosotros, que es en América Latina y el Caribe, que es una de las regiones más o la más urbanizada en el mundo. Hablaba sobre el impacto de la vivienda en términos de la salud física y mental, y yo agregaría que ese impacto de la vivienda se transmite también en las ciudades, y la batalla se ganará o se perderá en nuestras ciudades. Yo creo que es muy relevante para nosotros, y tal vez cerrar con los aspectos muy interesantes que trajo Juan Carlos. Me parece que ese tema de diversificación de la oferta de vivienda, la utilización de materiales alternativos para la construcción, que es parte de lo que hemos también estado conversando en este foro, no es solamente temas urbanos, estamos hablando también de innovación, de la necesidad de encontrar formas alternativas para disminuir el calentamiento global. Una vez más les quiero pedir un gran aplauso a los panelistas. Y con esto damos cierre a esta actividad. Gracias a las autoridades nacionales e internacionales por esa destacada participación. Los invitamos, por favor, a bajar las escaleras por este lado para la toma de la fotografía oficial del evento. Muchísimas gracias. Y seguimos ahora.